La economía colombiana es una bomba de tiempo. El actual gobierno no tiene cómo financiarse en los próximos años. La ley de financiamiento dejó desfinanciado el presupuesto en 7 billones de pesos para el próximo año. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Vender la nevera para comprar el mercado. Mejor dicho, salir a vender Ecopetrol o ISA para cuadrar la caja. ¿Quién se lo hubiera imaginado de un gobierno cuyo partido se opuso a capa y espada a la última gran privatización del país, la de la electrificadora Isagen? Vender a Isagen en los términos que está planteada por el gobierno nacional es premiar el derroche, es premiar la falta de focalización del gasto público y es premiar la falta de creatividad financiera del Ministerio de Hacienda. Pero ¿por qué seguimos con la necesidad de vender las empresas del Estado? Aunque la situación del país ha mejorado en el último semestre, la cosa sigue estando complicada. Y aunque nuestro crecimiento económico sigue siendo el segundo en la región, el problema es que seguimos creciendo por debajo de los niveles que necesitamos para generar empleo. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras estima que vamos a terminar el 2019 con 1 de cada 10 colombianos sin trabajo, es decir, con un desempleo del 10%. Y lo más grave es que también se ven nubarrones en las variables claves para que el gobierno pueda financiarse. En agosto, una caída en el índice de confianza del consumidor al nivel más bajo desde noviembre del 2018. Hay incertidumbre en el precio del petróleo por culpa del conflicto entre Irán y Arabia Saudita, y la devaluación del peso frente al dólar por cuenta de la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos empobrece, afecta la inflación y aumenta la deuda externa. Mejor dicho, como dicen los papás, no hay plata, y por eso el gobierno está pensando en vender la joya de la corona. Todos los años el gobierno presenta el presupuesto con el que funcionará el año siguiente. Este año el gobierno aumentó el presupuesto en un 9% para el 2020, es decir, va a gastar más. Lo que pasa es que no han logrado aclarar de dónde va a sacar la plata. Para financiarse, el gobierno puede hacer 3 cosas: o cobra más impuestos, o se endeuda, o vende los activos de la nación. Por el lado de los impuestos, el gobierno ya pasó una ley de financiamiento que entró en vigor este año y que, aunque tambalea en la Corte Constitucional, lo que hizo fue ampliar los gabelas o regalos tributarios. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento pues no alcanzó, no dio tanto como se esperaba, y más aún con los beneficios tributarios que se otorgaron, seguramente los ingresos del gobierno van a disminuir. Se estima que la ley de financiamiento solo va a alcanzar a recaudar 7.5 de los 14 billones que se necesitan para que den las cuentas, en parte por unas medidas que han sido fuertemente criticadas por economistas, académicos y centros de pensamiento. Así es que por el lado de los impuestos, pues no fue. Ahora, por el lado del endeudamiento, hay una ley que se conoce como la regla fiscal, que limita la capacidad del gobierno para sacar más deuda. Por este lado, el país ya está en el límite y de hecho tiene que reducir su endeudamiento. Entonces, para cuadrar la caja y tapar el hueco de alrededor de 7 billones de pesos que dejó la ley de financiamiento, el gobierno ha dicho que se va por la opción 3, vender los activos de la nación. Yo titularía: el gobierno se financiará parcialmente con venta de activos nacionales. Sí, correcto. Cronograma por definir. Yo fuera el editor Sí, de sí, ese sí. titular, yo diría, está muy vainilla esa ¿Cómo? está muy, ¿no? Dice, el programa de inversiones del gobierno no se detendrá. ¿Entonces quiere que le meta candela? ¿Más candela? En unos meses, gobierno revelará cronograma de venta de activos para su financiación. Venta de activos del gobierno reemplazará reformas Tiene un tributarias. poquito más de pimienta, Sí, pero señor. métale para defender los flujos de inversión. No, eso ya es agenda política. Eso ya es Los activos son bienes como empresas que son propiedad de la nación o donde la nación tiene participación. Estos bienes producen beneficios económicos como rentas, dividendos, servicios o bienes económicos futuros. Actualmente el Estado colombiano tiene alrededor de 107 empresas estimadas en 150 billones de pesos. Cuando era senador en el 2016, el presidente Iván Duque se opuso a la venta de uno de los activos insignia de la nación, la generadora de energía Isagen, y este era su argumento. Por más de 1 año y medio, militantes de nuestro partido y algunos de los miembros de esta bancada han interpuesto acciones judiciales en contra de la enajenación de la empresa. Quisiéramos dejar constancia de 5 razones principales por las cuales nuestro partido se opuso y se opone a la venta de Isagen. Primero, la seguridad y la soberanía energética, rentabilidad de la empresa, soberanía y seguridad ambiental, seguridad científica e innovación sectorial, rentabilidad social. Pues bien, hoy está sobre la mesa vender el activo más rentable de la nación, Ecopetrol, la petrolera estatal que hace exploración y producción de hidrocarburos, donde el Estado es dueño del 88.5% de la participación.
Este año, por ejemplo, la petrolera tuvo utilidades en el primer semestre por 6.2 billones de pesos y se estima que pueda producir 13 billones hacia final del año. La nación podría recibir 8.2 billones de pesos, que es más o menos lo que se necesitaría para tapar el hueco, y además la empresa tiene muy buenas perspectivas a futuro, así los mecanismos sean controversiales como el fracking. Ecopetrol también tiene empresas subsidiarias como Cenit, que operan los oleoductos y polioductos del país y que factura utilidades enormes en dólares. Y lo peor es que también esta compañía está en mira. En teoría, las privatizaciones tienen sentido para salir de activos no muy productivos y obtener recursos para hacer inversiones estratégicas que puedan beneficiar al país a largo plazo, pero no para cuadrar caja. Por eso, vender la participación de la nación en Ecopetrol o Cenit sería muy mal negocio. Hoy sobre la mesa está una idea de vender activos para gastárselos en financiar el gasto corriente. Eso políticamente hoy en Colombia lo considero inviable. Además, economistas como Guillermo Perry, Salomón Kalmanovitz y la cadena Bloomberg han puesto el grito en el cielo porque el gobierno ha presentado en su contabilidad oficial la venta de estos activos como ingresos corrientes. Esto es muy mal visto por las calificadoras internacionales y aquí el exministro conservador Juan Camilo Restrepo le jala las orejas al ministerio. Si de honestidad hablamos, también está imponiéndole una dosis muy inquietante a la falta de honestidad estadística, las maromas que está haciendo el Ministerio de Hacienda para maquillar las cifras fiscales. Además, quedan 5 meses en el año para que el gobierno pueda encontrar los recursos que le hacen falta, pero varias calificadoras internacionales creen que el gobierno va a fracasar en este intento. ¿Cómo es ese cronograma? ¿Pero cuándo saca esa ley? No tenemos absolutamente, digamos, empezamos a trabajar en esas valoraciones, hay algunos estimativos iniciales y se están discutiendo diferentes alternativas de manejo. No tenemos ningún afán, hemos escuchado toda clase de interesantísimas propuestas. Hoy, analistas internacionales y el país entero nos preguntamos cuáles son esas ideas interesantísimas que tiene el ministro para tapar el hueco. Porque por más interesante que sea para el ministro vender parte de Ecopetrol o de ISA, puede que a un sector del país no le parezca tan chévere. De hecho, la oposición puede ser tan fuerte que puede terminar frenando estas ventas como ocurrió con la ETB en Bogotá. Todo parece indicar que le va a tocar al presidente Duque y al Centro Democrático dar una vuelta de arepa monumental para ahora apoyar estas ventas. Porque como dice Guillermo Perry, es vender la fábrica para pagarle el sueldo a los empleados. Resulta al menos llamativo que el gobierno esté alegando que el fracking es necesario para asegurar la soberanía energética de la nación, pero que esté contemplando al mismo tiempo vender parte de las compañías que aseguran esta soberanía energética. Y si ya van a vender estos activos estatales estratégicos, pues que se invierta esta plata en otros activos que tendrían un beneficio mayor para la nación, como en infraestructura o en impulsar una industria de energías renovables, por ejemplo, y no en pagar las cuentas.